Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Para nosotros como Escuela y Departamento de Trabajo Social es un gusto estar acá en esta tarde, iniciando lo que va a ser un ciclo de reflexión en torno a la figura de Pablo Freire y al pensamiento desde la perspectiva del trabajo social. Agradecer que a través de la Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y Extensión podamos estar haciendo esta actividad y aprovechar además de poder contar con la participación de grandes amigos y amigas académicos de universidades. En septiembre de este año se cumplieron 100 años del natalicio de Pablo Freire, quien fuera uno de los más importantes pedagogos y filósofos del siglo XX y que ha tenido fuerte influencia en el desarrollo de nuestro quehacer profesional, nuestro debate de ideas a propósito de toda su nueva pedagogía de enseñanza y lo que nos ha quedado delegado desde el método de la educación popular y cómo este cambia y profundiza elementos de relación con las personas, con el entorno y con lo que ella representa. Para nosotros es un gusto poder contar en este desempeño y en este proceso en que vamos a ir transitando todos los días jueves a esta hora, desde ahora el 14 de octubre, el 21, el 28 y el 4 de noviembre, con importantes académicos. Hoy vamos a comenzar con Luis Viviero Arriagada, justamente director del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Católica de Temuco. Luego vamos a continuar con Paula Vidal Molina, que es doctora en Trabajo Social y ella además hoy día coordina el Magíster de Trabajo Social en la Universidad de Chile y es parte del equipo de esa importante casa de estudio. Continuaremos luego con Carmen Gloria Jarpa, quien es asistente social y académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Biobío. Y para cerrar con la última de nuestras conversaciones con Cecilia Guayo Cuevas, quien es trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica y que es parte del equipo hoy día investigador de esa casa de estudios. Entonces, para dirigir todo este proceso de conversaciones y de diálogo y preguntas, vamos a contar con la destacada participación de Pablo Suárez Manrique, quien es asistente social, titulado en la Universidad de Chile, docente del Departamento de Trabajo Social de la UTEM y quien va a ir llevando cada uno de estos jueves esta invitación como a proponer y a pensar distintas perspectivas de la vida de Pablo Freire y de cómo abordar su trayectoria. Entonces, para iniciar este ciclo y dejarlos a todos muy cordialmente invitados para los próximos, dejo a Pablo Suárez, quien va a conducir la entrevista de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada directora. Les damos a todos los presentes, a todas las presentes, una cordial bienvenida. Igualmente a todos los que en algún momento de nuestra historia se van a incorporar viendo estos videos que van a quedar en la plataforma YouTube. Hoy día iniciamos este ciclo de conversaciones para hablar, para empezar a conocer ya con mayor profundidad el pensamiento y la acción de Paulo Freire. Hoy día nos convoca un tema que lo hemos denominado Freire como educador y político. Quisiera para ello hacer una breve reseña de la biografía de Paulo Freire para que nos ubiquemos en los contextos. Paulo Freire nació un 19 de septiembre de 1921 en la ciudad de Recife, Brasil. Estudió Derecho, pero nunca practicó la profesión de abogado, sino que prefirió dar clases en la secundaria. Fue en ese momento que descubrió su vocación por la educación y comenzó una reflexión y acción por un proceso educativo diferente al tradicional, enfocado en adultos. En 1964, por un golpe de Estado militar en Brasil, puso fin a su proyecto educativo en su país y fue encarcelado como traidor. Salió al exilio, primeramente a Bolivia y después a Chile, donde trabajó por más de 5 años.
Y fue en 1967 cuando Freire publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad. El año anterior ya había escrito su libro tal vez más famoso, La pedagogía del oprimido, pero no había sido publicado por la situación que vivía su país, por lo cual al año siguiente, en 1968, se publica en inglés fuera de esa nación. Logró publicar más de 30 libros de manera individual y colectiva e influyó con sus teorías educativo-liberadoras tanto en este continente como en África. Hoy día su pensamiento es mundial y se ha transformado en una figura para las oprimidas y oprimidos del mundo, que buscan la utopía de la libertad. Paulo Freire falleció un 2 de mayo de 1997 a los 75 años de edad. El Departamento de Trabajo Social de la UTEM en 4 semanas pretende conversar con 3 invitadas y un invitado sobre la influencia de este gran pensador en nuestra disciplina. Para ello, hoy día contamos con un gran invitado. Vamos a decir que nuestro invitado es don Luis Alberto Vivero Arriagada, colega y amigo, asistente social, licenciado en Trabajo Social, magíster en Ciencias Sociales Aplicadas y doctor en Procesos Sociales y Políticos en América Latina. Tenemos el gusto de señalar que Luis actualmente es una figura del pensamiento crítico latinoamericano en trabajo social y chileno en particular. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco. Y también tiene una activa participación en colectivos, movimientos sociales y en diferentes organizaciones. Entre ellas, participa activamente del Colegio de Trabajadores y Trabajadores Sociales Provincial Cautín, es miembro del colectivo de profesionales de las ciencias sociales de la Araucanía PROSA y también es integrante y uno de los fundadores de la Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo Social, de la Red de Trabajo Social. Igualmente participa activamente en la Red de Escuelas de Trabajo Social de las universidades del Consejo de Rectores y es miembro y fundador del Grupo de Estudios Críticos del Sur-Sur. Tenemos el honor de presentar entonces a Luis, ya a nuestro invitado. Y bienvenido, Luis, un abrazo a la distancia y espero que esta conversación sea como las muchas que hemos tenido durante estos años de conocernos. Un gusto tenerte, Luis. Muchas gracias, Para Pablo, Mari Peñi, conversar Pulamien, Mari Compuche. cosas que no... Estamos con problemas de la señal, parece. Bueno, una de las cosas que Paulo Freire nos ha enseñado en este proceso es que no tenemos que cosificar a las personas, ¿ya? Las personas no son títulos, no son, ¿no es cierto?, grandes diplomas. Y una de las cosas que nos enseñó Paulo Freire es precisamente a conocernos. Por lo mismo, yo quiero hacerte una de las primeras preguntas, Luis. ¿Quién es Luis Vivero Arriagada como persona? Si te puedes presentar. Gracias, Pablo. Había saludado hace un momento, parece que estaba un poco mala la señal, así que nuevamente un afectuoso saludo a todas, a todos, a todes. Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuche. Bueno, somos historia. Eso también es un legado, un aprendizaje de Paulo Freire. Y como historia, yo soy hijo de un padre carpintero, ya fallecido cuando yo tenía recién cumplido 10 años, y mi madre, una dueña de casa, trabajadora, luchadora,
que falleció el año 2002. Provengo de una familia de extrema pobreza, ni siquiera pobre, ni siquiera clase media, como algunos a veces también tratan de hoy día enmascarar, más todavía en este contexto dominado por la ideología neoliberal, en donde ser pobre pareciera ser una enfermedad. Entonces tratamos de no mostrar lo que somos, esa enfermedad que muchos quieren ocultar. Pero nada, como soy historia y desde ahí me constituyo, no puedo sino reconocer mi origen de clase y desde ese origen de clase también desde donde miro la historia, de donde miro el mundo, de donde me sustento, me sostengo, me posiciono como trabajador social, como diría Antonio Gramsci, que también lo vamos a invitar hoy día, como un intelectual orgánico que pretendo humildemente en algún grado poder aportar dentro de las posibilidades que uno tiene también a las luchas liberadoras, a las luchas emancipadoras de las clases oprimidas. Eso podría decirte, Pablo, tú me conoces. Bueno, sí, pues, y muy bien, ¿no? Un niño de sectores rurales, de sectores campesinos, que llega a Temuco, ¿ya? Y empieza a estudiar, ¿no? Primero enseñanza secundaria y después sigue en el ámbito universitario. Luis, ¿en qué momento empiezas a descubrir, empieza a aparecer la figura de Paulo Freire en tu vida? Bueno, como tú decías, claro, yo y lo señalaba en los inicios de esta presentación, yo provengo de una clase obrera, popular. Yo nací y me crié en la comuna de Lanco, ¿no? Que espero que en algún momento también puedan ver esta conversación. Mis amigas, mis amigos de Lanco, una pequeña comuna a 100 kilómetros al sur de Temuco, el primer pueblo de la región de los ríos, y donde me eduqué en ciencia básica, parte de la enseñanza media, y luego me voy a Valdivia a estudiar la secundaria, y la universidad en Temuco, la Universidad de la Frontera. Y a Paulo Freire lo descubrí ahí, en la Universidad de la Frontera, con una profesora que en los últimos años tuve la posibilidad de tenerla en una de las clases, la profesora María Teresa Rivera, que había llegado también del exilio, y ella nos presenta a Paulo Freire. Antes había, así muy someramente, lo habíamos visto también en otro curso, con la profesora Olga Rebolledo. No sé si te acuerdas de la señora Olga en la Universidad de la Frontera. Y ahí, con ella vimos algo en un curso de educación popular. Y ahí apareció Paulo Freire, pero quedó dando vueltas. Y ya con la profesora María Teresa Rivera hay una profundización. Y ahí también eso me permitió a redescubrirme. Que eso es lo interesante, porque cuando comenzamos a acercarnos a Paulo Freire, también vamos desarrollando nuestro propio proceso de concientización, nuestro propio redescubrimiento como sujetos históricos, como sujetos políticos. Y vamos también tomando más conciencia de clase, nuestra conciencia de clase. O sea, quienes nos encontramos con Paulo Freire, también nos sirvió y nos permitió poder fortalecer nuestra identidad, nuestra conciencia de clase. Así que de por ahí viene un poco, pero ahí con ese encuentro con Paulo Freire y ese proceso también de concientización, voy redescubriendo mi propia historia, pues. De dónde soy,
resignificando y valorando la figura de mi padre, obrero, carpintero, que a pesar que falleció cuando yo recién era un niño de 10 años, voy descubriendo también sus aprendizajes. Y obviamente todo lo que fue para mí mi madre, una mujer pobladora, dueña de casa, sobreviviente de la pobreza. Entonces, sin lugar a duda, con eso Paulo Freire me enseña a mirar el mundo con otros ojos, con los ojos del oprimido. Fíjate que una de las cosas importantes que has dicho es esto de volver, ¿cierto?, a redescubrirnos, ¿ya? Como seres históricos, como personas históricas y como pertenecientes a una clase. Eso es bien importante porque tú llegas como un niño, un joven, digamos, a Valdivia, ¿ya? Y empiezas ahí a ver que Paulo Freire nos empieza a hablar, ¿cierto?, de los oprimidos, ¿ya? De la sabiduría de los oprimidos, de que las personas de los sectores de los cuales nosotros provenimos, ¿cierto? Tenemos algo que decir, tenemos un rol, ¿ya? Y que ese rol es fundamental para los cambios sociales. En ese redescubrimiento o en ese descubrimiento tuyo y redescubrimiento tuyo y descubrimiento de Freire, me gustaría, en estas propuestas que nos hace este pensador latinoamericano, que nos pudieras un poco hablar de cómo entra lo político, ¿ya? Cómo empiezas a ver lo político, porque tú como niño del sector rural, ¿cierto? Llegas con una imagen, ¿cierto? Con una transparencia de lo político distinta, ¿no? Y se te empieza, como dices tú, a descubrir lo político. Y precisamente ese pensamiento que nos coloca este ámbito ya se hace desde una mirada del trabajo social. Entonces, por eso yo quería preguntarte, Lucho, cómo tú vas relacionando lo político con el trabajo social y cómo lo vas vinculando a tu historia como niño, joven de un sector campesino. Bueno, lo que nos aporta Paulo Freire es que para Paulo Freire el sujeto oprimido se va a transformar en el centro, en el protagonista de la historia, de su historia. Es decir, ya no hay un otro que nos viene a dirigir, que nos viene a transformar, que nos viene a decir lo que somos y lo que tenemos que hacer. Somos nosotros, los oprimidos, quienes nos descubrimos, nos resignificamos y nos transformamos en sujetos en la historia para transformar la historia, dice Paulo Freire. O sea, el sujeto no solamente está en la historia, sino que la transforma en la historia. Transforma su historia. Por lo tanto, mirándonos desde nuestra propia historicidad, y en ese caso, como tú señalabas, desde esta historia de un joven, de un niño que se crió en un pueblo pequeño, con condiciones de pobreza, y que luego va abriéndose al mundo, va redescubriendo, luego llega a la universidad y tomando también elementos ya más teóricos, conceptuales, que le permiten explicar aquello que había vivido. En ese proceso, que es un proceso de concientización, en palabras de Paulo Freire, vamos, por lo tanto, sintiendo que este sujeto histórico, que este sujeto oprimido, puede transformar la historia, que puede transformar su propia historia, que tiene conocimientos, que tiene su experiencia, y esa experiencia tiene que valorarse, tiene que reconocerse. Entonces es un sujeto que reaprende su historia, que resignifica su historia, y que ese aprendizaje son herramientas para poder emanciparse, para poder transformar esta realidad, estas condiciones de oprimidos. ¿Ah? Entender que la pobreza
es una expresión justamente de las prácticas de opresión. Sí, fíjate que uno de los comentarios que ya nos empiezan a llegar es que cuando se empieza a hablar de concientización, ya causa mucho temor, ya especialmente en las élites y durante el gobierno de Salvador Allende, la Unidad Popular, a mucha gente le causaba terror. ¿Nos pudieras un poco más explicar para desmitificar esta situación satánica de lo que es la concientización? Que nos pudiera, para que los compañeros que nos están viendo y están comentando puedan tener mayor claridad del proceso, de este despertar de la conciencia. Claro, sí, es indudable y es hasta comprensible de que las élites le tengan miedo a la concientización. Las élites no le tienen miedo a los pobres, le tienen miedo a los pobres conscientes, a los pobres que son capaces de comprender su historia, de comprender su mundo, de comprender y entender que su pobreza no es casualidad, no es porque son incapaces, sino porque hay condiciones que la producen y la reproducen. Porque hay unas relaciones de unos ciertos grupos que tienen el poder, que tienen el control, que van a aprovecharse de esas condiciones para oprimir a un grupo que puede ser incluso mayoritario como los oprimidos. Y claro, en la Unidad Popular, y no solamente en la Unidad Popular, sino que en todo momento histórico, y hoy esto sigue estando más presente que nunca, las élites van a tener una tremenda preocupación de lo que puede significar que las clases oprimidas comiencen a tener voz, comiencen a tener conciencia de la explotación de la cual son víctimas, que no es natural. Y eso es lo que Paulo Freire plantea en este proceso de concientización. Hay una conciencia ingenua. El oprimido, o un sector importante de los oprimidos, parte desde una conciencia ingenua. Una conciencia que básicamente acepta como natural su propia condición. Lo acepta porque, ya sea por una convicción o una mala lectura de la religión, que acepta que somos pobres porque Dios quiso, o termina naturalizando que, bueno, mis abuelos eran obreros, eran pobres, eran campesinos, mis papás igual, por lo tanto, yo voy a, obviamente, ser igual porque así es nuestra historia. Unos nacieron ricos y otros nacimos pobres. Entonces es natural. O sea, los que nacieron ricos van a seguir siendo ricos y van a seguir reproduciéndose en esa clase. Y los que nacimos pobres, nos tocó, por mala suerte, por lo que sea, pero nos tocó nacer en pobreza y no nos queda otra. Pero cuando este sujeto oprimido comienza a tener conciencia que es oprimido, comienza a tener conciencia que existen condiciones estructurales que determinan su condición de pobreza, de exclusión, que comienza a entender que además tiene derechos y que esos derechos no le son respetados y que existen ciertas condiciones de las cuales no debería vivir, pero las vive porque hay otros que las generan. Ahí el opresor comienza a preocuparse. ¿Por qué? Porque se ponen en riesgo sus privilegios. O sea, el opresor tiene privilegios que son esos privilegios los que le permiten tener la condición de opresor y seguir manteniendo y reproduciendo esas condiciones. Lo que busca el oprimido no es llegar a ser un opresor,
y tener los privilegios, sino que, en palabras de Paulo Freire, es superar la contradicción oprimido y opresores para la liberación tanto del oprimido y del opresor. O lo que diría Marx, una sociedad sin clase, una sociedad emancipada. Ya que mencionas a Marx, Luis, Paulo Freire en una de sus obras nos dice, ¿cierto?, que la educación debe convertirse en un proceso político, ¿ya? Y creo que todos nosotros eso lo entendemos y lo encarnamos, ¿ya? En nuestras clases, en nuestra forma de vida. La educación es un proceso político, ¿ya? ¿Cuál crees tú que son los aportes, ¿ya?, de Paulo Freire al trabajo social y su propuesta política que tú estás reflexionando en este momento? ¿Nos podrías un poco iluminar en esos aportes políticos de Paulo Freire al trabajo social? Sí, gracias, porque lo que tú planteas es muy, muy importante mirarlo desde el trabajo social, pero también más allá del trabajo social, porque Paulo Freire es transversal a distintas disciplinas. No solamente en la educación ha hecho un aporte importante, sino que el pensamiento de Paulo Freire ha sido transversal a distintas disciplinas. Y en ese sentido, para el trabajo social es fundamental, no solamente por un aporte en términos metodológicos, porque en algún momento le escuché a una profesora admirar mucho a Paulo Freire por su aporte metodológico. Es decir, que nos aporta una metodología, la educación popular, una metodología dinámica, participativa, pero vaciando todo ese aporte del sentido político. E incluso dejó entrever, esto fue en un espacio, en un seminario, no recuerdo bien, pero fue en Colombia, ¿ah? Dejó entrever un poco que una cierta crítica de que ella consideraba que lo negativo de Paulo Freire o de la lectura de Paulo Freire es que se le vincule siempre con cuestiones políticas. Que el pensamiento de Paulo Freire se le lleve al plano de lo político. Entonces yo pensaba en ese momento de lo equivocada que estaba en la lectura de Paulo Freire, o lo que el mismo Paulo Freire podría estar pensando si escuchase esa interpretación de su planteamiento. Porque Paulo Freire, su planteamiento es fundamentalmente político. O sea, la propuesta de Paulo Freire es una propuesta política. La educación como práctica de la libertad, o sea, el mismo título es una propuesta política. O sea, la educación como instrumento de liberación, como un instrumento de ruptura de los lazos de opresión que viven las clases subalternas. Entonces, en el trabajo social, Paulo Freire nos ofrece una propuesta metodológica, que es la educación popular, que es pensar el proceso educativo desde abajo, desde los saberes, desde la voz de los oprimidos, dejar hablar al oprimido, dejar hablar a las clases populares, a las clases subalternas, y de ahí establecer un proceso dialógico que nos permita ir comprendiendo ese contexto, esa situación, esa historia, para poder, en conjunto, transformarla. Pero es político, además, porque permite develar las contradicciones, permite develar las formas históricas de opresión. Y el trabajo social, entonces, ya deja de ser simplemente una tecnología aséptica, despolitizada, neutra, sino que se debe asumir el trabajo social como una práctica ético-política. Por tanto, si pensamos el trabajo social desde Paulo Freire, lo primero que hay que entender
que el trabajo social es un producto histórico, sin lugar a dudas, pero que su práctica no puede estar desvinculada de un análisis sociohistórico, sociopolítico, y su práctica es una práctica socioético-política, que devela estas contradicciones, estas formas de opresión. Bueno, en todo lo que tú estás hablando, ahí hay fundamentos claramente marxistas, cristianos, ya que son dos grandes referentes que se fusionan en el pensamiento de Freire, ¿no? Y particularmente en tu análisis que estás haciendo, aparece claramente ahí la figura de quien hablábamos cuando partimos esta entrevista, ¿cierto? Antonio Gramsci. Yo sé que tú eres experto en Gramsci, ¿no? Y has hecho esta unión, has reflexionado bastante sobre esta unión entre el pensamiento de Freire y Gramsci. Para los que no lo conocen, pues tenemos muchos alumnos también viendo la entrevista, me gustaría que nos pudieras contar un poco quién fue Antonio Gramsci, ya para que lo podamos entender y después meternos en ese vínculo, ¿cierto?, de Gramsci y Freire. Gracias, sí. Bueno, no sé si me queda muy grande eso de experto, pero sí llevo ya un tiempo trabajando Antonio Gramsci y haciendo ahí una vinculación con Paulo Freire, que no es tan novedosa, porque el mismo Paulo Freire reconoce explícitamente en el libro Pedagogía de la Esperanza la influencia que tiene de distintos pensadores, y entre ellos cita expresamente a Marx y a Gramsci. Bueno, Gramsci vive en un momento distinto históricamente al de Paulo Freire. Gramsci vivió la época del fascismo italiano. Antonio Gramsci es un pensador italiano de una familia de clase media baja, que además tuvo varias enfermedades y que le impidió incluso tener un desarrollo físico. Él era bastante bajito, pero era un niño brillante, que llegó a ser diputado. Es uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Y fue encarcelado. Voy a hacer una así muy rápido, porque, pero más o menos para ubicarnos, ¿no?, en la historia. Fue encarcelado por el fascismo italiano, por Benito Mussolini, y cuando lo encarcelan, el juez, siendo diputado, además se le viola su inmunidad como diputado, y cuando lo encarcelan, cuando dictan la sentencia, el juez, obviamente fascista, dice: vamos a encerrar a este cerebro por 40 años para que deje de pensar. Y en la cárcel es donde Antonio Gramsci escribe la obra más importante de todo lo que había desarrollado, que se conocen como los cuadernos de la cárcel. Pero hay que además decir que la cárcel en que estaba Antonio Gramsci no es como Punta Peuco. O sea, no era una cárcel con comodidades, no, era una cárcel en donde estaba en condiciones muy malas, además condiciones de salud. Él estuvo muy enfermo en la cárcel. Y ahí escribe los cuadernos. Y los va escribiendo de forma clandestina. Es decir, no es que estaba en una biblioteca y tenía todas las condiciones para escribir. Lo vio escribiendo en momentos que podía, y escribe esos cuadernos. Y son notas. O sea, no es un libro que tiene un orden. Y de ahí luego se han ido editando distintas partes, se han ido ordenando, están las obras completas de los cuadernos, tal cual como están escritas. Hay libros que son parte de esos cuadernos,
Entonces, hay mucho material generado a partir de esos cuadernos, que se logran recuperar una vez que Gramsci muere. Gramsci muere prácticamente en la cárcel, después de una campaña internacional de distintos intelectuales, de distintos diplomáticos, de distintos países. Finalmente liberan a Gramsci cuando ya estaba prácticamente en condiciones irrecuperables, y a un par de meses de que lo liberan de la cárcel, Antonio Gramsci fallece en 1937. Entonces, pues sí. Sí, Luis, bueno, una maravillosa síntesis de la vida de Gramsci. Y tal vez una de las grandes aportes que hace él, ¿cierto?, como intelectual. Yo lo digo y lo dicen otros, ¿cierto?, son como 3 grandes conceptos, ¿ya? O por lo menos esos son los que rescato yo y que me gustaría que los pudiera asociar a la educación popular. Por ejemplo, uno de los grandes aportes es el concepto de sociedad civil, ¿ya?, que irrumpe como un estamento medio dentro del marxismo, ¿no?, que te ve solamente la lucha de clase, pero él trabaja el concepto de sociedad civil. Y a la vez Freire trabaja el concepto mundo popular, ¿ya?, sector popular oprimido, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera tú crees que se va vinculando, cómo se va construyendo esa concepción de Freire a partir de los postulados de Freire, de Gramsci, de sociedad civil? ¿Tú crees que hay algún vínculo entre esos dos conceptos, sociedad civil y mundo popular? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que lo que plantea Gramsci, efectivamente, de la sociedad civil no es un todo homogéneo, y por lo tanto hay un sector de la sociedad civil que se organiza, que es capaz de, en esa organización, conformar lo que Antonio Gramsci llama el bloque histórico. Entonces, una parte de la sociedad civil se va a transformar en hegemónica, y es, por lo tanto, ese bloque histórico dominante. Pero hay otras partes de esa sociedad civil que está en un proceso de lucha contrahegemónica. Lucha por poder lograr tomar el poder y poder llegar al control del Estado. Porque la hegemonía no es sino, en palabras de Gramsci, la capacidad de dirección y de control. Y la hegemonía, es decir, la clase dominante que está en el aparato del Estado y quien genera un proceso hegemónico, esa hegemonía la hace posible por la vía del consenso o por la vía de la coerción. Es decir, dicho así en términos muy coloquiales, la zanahoria y el garrote, ¿no? De alguna forma. En eso, Luis, entonces, bueno, el otro gran concepto ya lo has mencionado, que yo pienso que es importantísimo en Gramsci, es el concepto de hegemonía. Y contrahegemonía, porque en esto de las polaridades, ¿cierto?, de la dialéctica de la sociedad, se genera, ¿cierto?, esta situación, este flujo ya de contrario. La educación popular que nos plantea Freire, entonces, ¿la tenemos que entender como una educación contrahegemónica? Claro, la educación popular es una lucha contrahegemónica, es una práctica contrahegemónica. Y aquí entra otro concepto, o otra mirada gramsciana, de Antonio Gramsci, que se expresa muy bien en Paulo Freire, que tiene que ver con el concepto de cultura. Para Paulo Freire, la cultura es importante, o sea, el desarrollo cultural, el proceso de liberación, el proceso de educación popular, es un proceso sociocultural, es un proceso cultural. Y eso en Gramsci está claramente planteado en su obra. De ahí es que Gramsci plantea que para poder desarrollar e impulsar este proceso contrahegemónico, la transformación solo va a ser posible en la medida que haya una reforma cultural y moral. Es decir, una nueva cultura con nuevos valores, una nueva forma de ver el mundo, porque la cultura con lo que vemos el mundo, o sea, los lentes con los que vemos el mundo, e incluso los oprimidos, son los lentes de los opresores. Los oprimidos ven el mundo con los lentes de los opresores. Por eso es que
aspiran también a ser opresores. Eso es algo interesante en Paulo Freire, porque Paulo Freire dice que el oprimido tiene que tomar conciencia de su condición de oprimido. Es decir, los oprimidos primero tienen que entender, asumir, creerse que tienen conocimientos. Y que no solamente que tienen conocimientos, sino que también valorar y reconocer esos conocimientos. Porque son esos conocimientos los que le permiten leer el mundo. Pero también dice Paulo Freire que los oprimidos no solamente tienen que aprender a leer las letras, a leer. Estamos pensando también en los años 60, donde había también mucho analfabetismo. No es solamente aprender a leer las letras, sino que lo más importante, aprender a leer el mundo. ¿Cómo estamos leyendo el mundo? Y eso obviamente implica un cambio cultural, un cambio sociocultural. Muchas veces esa lectura de mundo de las clases populares es una lectura del mundo que está determinada por la lectura de mundo de la ideología dominante. ¿Cuántas veces no nos hemos cuestionado y preguntado, es decir, por qué los pobres terminan votando por la derecha? ¿Por qué en los sectores más pobres, por ejemplo, donde yo nací, donde yo me crié, en Lanco? En Lanco mayoritariamente votan por la derecha. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Votan por la derecha? ¿Votan por los opresores? No, porque ellos están leyendo el mundo con los lentes de la ideología dominante. Es decir, la ideología es dominante y es, por lo tanto, lo que genera un sentido común. O sea, votan por sentido común. Pero ¿cuál es ese sentido común? El sentido común impuesto por la ideología dominante. Por eso es que Paulo Freire dice que la praxis, para entender la praxis, Paulo Freire dice que la praxis es la superación del sentido común. Toda praxis es superación del sentido común. Y eso es gramsciano también, pues. Gramsci, cuando habla de la filosofía de la praxis, lo entiende como la superación del sentido común. Y el sentido común es hegemonía. El sentido de la dominación. Exacto. Mira, nos queda claro entonces, especialmente para los estudiantes que se empiezan a descubrir estas grandes figuras, de que la educación popular es contrahegemónica. Por tanto, los sistemas, las políticas públicas jamás van a usar, digamos, la educación popular como parte de su metodología o su opuesta, ¿no? Porque la educación popular en sí va contra ya los sistemas de dominación. Son más bien procesos liberadores. Y en esos procesos liberadores, Gramsci también nos ofrece un último concepto que me gustaría que hiciera reflexionando. Ya no hemos extendido más allá del tiempo que teníamos previsto. Pero me gustaría que ya para ir cerrando nos pudieras tú hablar también de este concepto que tú planteaste al principio, ¿no? Del concepto intelectual orgánico, ya que cumple un rol fundamental en toda esta situación de liberación que nos plantea Paulo Freire, ¿cierto? Y que nos plantea también, ¿cierto?, Gramsci como un elemento fundamental como agente político. Si nos pudieras explicar un poquito. Bueno, gracias por esa pregunta, muy, muy interesante, porque esto nos permite articular el pensamiento de Gramsci con Paulo Freire. La primera cuestión es esta idea de intelectual. Y cuando uno escucha la palabra intelectual, cuando uno es estudiante o cuando no ha llegado a la universidad y en las clases populares, las clases oprimidas, escuchan la palabra intelectual, nos imaginamos inmediatamente una persona que está por sobre los demás. Alguien que sabe mucho. Es un intelectual. Y entonces Gramsci hace la pregunta, ¿quiénes son intelectuales?
Y Gramsci responde, todos somos intelectuales, porque todos conocemos y sabemos algo, todos utilizamos el intelecto para algo, por lo tanto todos somos intelectuales. En Paulo Freire, todos sabemos, todos tenemos conocimiento, nadie lo sabe todo ni nadie sabe nada, todos sabemos algo en Paulo Freire. O sea, no hay nadie que pueda decir que no sabe. Eso mismo lo plantea Gramsci. Entonces, esta idea de intelectuales, partiendo de esa idea, ahí sí Gramsci hace una distinción entre el intelectual tradicional y el intelectual orgánico. Y el intelectual tradicional es un intelectual que cumple funciones por su trabajo, por el espacio en donde se desarrolla, y está cumpliendo la función de intelectual. Un profesor, un sacerdote, es un intelectual. Pero los intelectuales orgánicos son aquellos que están vinculados directamente o aportan a las élites para poder mantener su hegemonía. Es decir, le entregan las herramientas, el cemento ideológico para poder fundamentar, justificar y consolidar su proyecto hegemónico. Poniendo esto en perspectiva actual, presente, los Chicago Boys son los intelectuales del proyecto neoliberal. O sea, quienes están hoy día en el control, las élites en Chile, que es uno de los países donde hay se presenta la mayor brecha de desigualdad, hay un grupo, una élite que tiene el control económico y político. El distrito 11, ¿cuál es, cierto? ¿No? Donde está Vitacura, Las Condes. Bueno, pero detrás de ellos, detrás de los grupos económicos, hay un grupo de intelectuales que diseñó, que instaló los conceptos, que instaló el sentido común, que instaló la filosofía neoliberal, que son los Chicago Boys. Pero ahí es donde Antonio Gramsci también dice, bueno, si las élites tienen sus intelectuales orgánicos, las clases populares, los sectores oprimidos también tienen que tener sus intelectuales. También tienen que crear sus intelectuales para poder llevar adelante este proceso de lucha contrahegemónica. ¿Cómo disputarle el espacio? ¿Cómo disputar el poder a estos grupos dominantes hegemónicos? También construyendo un proyecto contrahegemónico. Y para eso tienen que haber intelectuales orgánicos. Y ahí es donde yo digo que los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales, somos intelectuales, pero también, además de ser intelectuales, que podríamos ser intelectual tradicional en el sentido gramsciano, podemos ser intelectuales orgánicos con un compromiso explícito, un compromiso ético-político con las clases subalternas, porque también somos intelectuales orgánicos, algunos conscientes o tal vez la mayoría inconsciente, intelectuales orgánicos al servicio de las clases dominantes. Cuando el trabajo social irreflexivo, deshistorizado, desteorizado, tecnocrático, tecnoburocrático, desarrolla su práctica, su intervención, lo que está haciendo es reproduciendo las distintas formas de dominación. O sea, está contribuyendo a la producción y la reproducción de las condiciones de exclusión que han generado las élites, que han generado las clases opresoras en palabras freirianas. Por eso, en la medida que yo asumo el trabajo social como una práctica
socioético-política y desarrolle mi propio proceso de liberación, de emancipación, de toma de conciencia, podría el trabajador social desempeñar esa función de intelectual orgánico en favor de las clases oprimidas. En buenas cuentas, el intelectual orgánico es el educador popular. En buenas cuentas, el intelectual orgánico es les trabajadores sociales, ¿ya? Exacto. Muchas gracias, Luis. Mira, hay algunos comentarios relativos, por ejemplo, al estallido. Comentarle a los compañeros que están mirando esto, que ese tema lo vamos a tratar con Carmen Gloria Jarpa, ¿ya? Que es de la Universidad del Biobío, y vamos a dejar su comentario para ese momento. Para terminar, Luis, ya me gustaría que hicieras una reflexión final respecto a esta ligazón entre Freire y lo político y el trabajo social, ¿ya? ¿Cómo lo ves? ¿Ya? ¿Cuál es tu apuesta? ¿Cuál es tu reflexión respecto a esto que ya nos está dando luces con tu última reflexión que nos hace? Pero si nos puedes un poco ir acotando, ¿ya? ¿Cuál es entonces este vínculo de Freire, lo político y el trabajo social? Bueno, voy a tener que ir a la historia, voy a tener que hacer esta tensión histórica también. Cómo el trabajo social es un producto histórico, está determinado históricamente. Con Paulo Freire en los años 60, el trabajo social se redescubre. Por eso también es que en los años 60 se desarrolla este proceso de reconceptualización, que no era simplemente poner y cambiar conceptos, sino que era profundizar en el análisis de aquellos conceptos que permiten sostener, iluminar, nutrir el trabajo social en su práctica socioético-político. Entonces, ese es un proceso claramente que podríamos decir un punto de quiebre con las concepciones más clásicas, más tradicionales de trabajo social, o más conservadoras. Después vamos a tener un largo periodo de dictadura y sus consecuencias, en donde el trabajo social no solo va a sufrir un retroceso en términos epistemológicos, en términos políticos. Hay una despolitización del trabajo social. Hay una tecnocratización del trabajo social. El trabajo social entendido como una técnica social, apolítico, acrítico. Pero tal vez en los últimos años, y sin lugar a duda, sin tomarme de ese tema, pero sin lugar a duda, con el estallido social, con más claridad, emerge en el trabajo social esa necesidad de recuperar el sentido de lo político, entendiendo el trabajo social como esta práctica socioético-política. Y hoy día, por lo tanto, el desafío, tanto para los estudiantes como para quienes estamos en el campo académico, como aquellos que están en el ámbito de la práctica, es reinstalar el debate, la reflexión del rol socioético-político que tenemos como trabajadores sociales. Que las intervenciones no son intervenciones mecánicas, instrumentales, que las intervenciones son apenas una expresión concreta de las contradicciones y las luchas de clases. Y eso para el trabajo social es fundamental, porque nosotros estamos en contacto permanente con los sectores oprimidos, con los que viven cotidianamente las desigualdades, que son las víctimas cotidianas de este proyecto que ha sido hegemónico con el neoliberalismo. Por lo tanto, no podemos mirarlo simplemente como objetos de intervención, como números, que hay que transformarlo en estadísticas de casos intervenidos, casos atendidos. Esa es una expresión, aunque sea individual, una expresión clara, concreta de las contradicciones y de las luchas de clases de la cual nosotros también formamos parte como
actores sociales. Sí, pues, y una de las maneras que tenemos, ¿cierto?, es tratar de reinstalar ese concepto de praxis, ¿no?, y praxeología por sobre este concepto, ¿cierto?, de intervención. Luis, amigo, compañero, muchas gracias. Esperamos tenerte en próximas reflexiones, ¿ya? Nos vemos a los compañeros que están presentes. Nos veremos la próxima semana con otra gran invitada, la doctora Cecilia Guayo Cuevas, para hablar sobre educación popular y la figura de Pablo Freire. Compañeros, un abrazo y no van a faltar las oportunidades que sigamos reflexionando. Saludos de Santiago, al Gualmapu. Un abrazo, Pablo, para ti, para todas las compañeras y compañeros que en este momento están conectados. Y muchísimas gracias por esta invitación. Me siento privilegiado y honrado de poder conversar contigo. Ha sido muy grato, como siempre, Pablo. Siempre grato encontrarnos y conversar. Muchísimas gracias por este espacio. Bien, pues, agradecemos a la BTT y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Adiós.